Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 y 52. Amén. Una vez más, primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51 y verso 52. Y la siguiente cita la leeré en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19, para la gloria del Señor. Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 11, versículo 15 al 19. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar estudiando dos citas bíblicas. Vamos a contrarrestar todo fundamento post-tribulacionista en este día. Algo que fue primeramente traído por la iglesia adventista del séptimo día, y lamentablemente está surgiendo este evento fuertemente en la iglesia evangélica, sobre todo en algunos predicadores pentecostales, debido a que algunos consideran que los bautistas están en este movimiento, pero no. La mayoría de predicadores bautistas, sobre todo casi el 75%, ellos creen firmemente que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Lo importante no es lo que piensan los bautistas, ni los adventistas, ni los pentecostales. Lo importante es lo que dice la Biblia. Aquí se respeta todo tipo de pensamientos, pero vamos a ver lo que enseña la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 19. Pero leeré primeramente Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y versos 52. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y versos 52. Le daré lectura a esta poderosa palabra esta tarde, y lo haré dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. Oiga, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Oiga, a la final trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que aún estén vivos, para el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta. Oiga, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Oiga, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Se airaron las naciones. ¿Cuándo será? Vamos a verlo un momento. Oiga, se airaron las naciones, pero cuando las naciones estaban airadas, tu ira ha venido o ha llegado, y el tiempo de juzgar a los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este juicio va a ser terrible. Este es el último ay que menciona el ángel en esta séptima trompeta para el mundo. Padre, gracias te doy, papá, por la oportunidad que me diste de leer tu palabra. Palabra es única. Palabra es verdad. Oh Señor amado, tu palabra es el mapa que nos entregaste para ir al cielo, Señor amado. Este mapa, Señor eterno, que nos demanda paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, tu palabra, oh Dios mío, es eficaz, es viva, es veraz. Por eso te pido esta tarde que te glorifiques, Señor. Tu siervo quiere ser solamente un instrumento del Espíritu Santo para gloria y para honra de tu nombre. Padre amado, me niego a mí mismo, a mi mentalidad humana, a mi pensamiento humano, y que sea la veracidad de tu Espíritu Santo, sea la guianza del Espíritu Santo, usándome una vez más, como siempre lo has hecho, para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a predicar por el tema la trompeta final o la final trompeta. He leído esta tarde dos diferentes citas bíblicas. He leído la cita donde Pablo enseña la carta a los Corintios el misterio del rapto o del arrebatamiento. Y en este misterio del rapto o arrebatamiento, que era un misterio tanto para los santos del Antiguo Testamento, hablando de Israel, y prácticamente era un misterio también para algunos judíos, óigalo bien, en el Nuevo Testamento, porque al primero que se le reveló el arrebatamiento fue a Pablo. Jesucristo lo menciona. El primer hombre que se le reveló el arrebatamiento fue el apóstol Pablo. Y Pablo dice, os digo un misterio. ¿Qué es misterio? Misterio es algo oculto que aún no había sido revelado. Un misterio es algo oculto que aún no había sido revelado. Porque si algo usted va a encontrar muchísimo en el Antiguo Testamento, y bastante en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, en los 4 evangelios, es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida en su reino usted lo va a encontrar muchas ocasiones, bastantes ocasiones. Usted lo va a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Citas bíblicas como Sofonías, como Zacarías. Diferentes citas bíblicas, aún donde se habla de los juicios sobre el profeta Jeremías, usted encontrará diferentes citas bíblicas que se hable sobre la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso, hay un gran juicio que se derrama sobre este mundo. Pero hablar, escucha atentamente esta noche o esta tarde, hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Sé que Jesús lo menciona en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Pero hablar profundamente sobre un arrebatamiento donde estén ahí judíos y la mayoría gentiles, se le reveló a Pablo. Y Pablo dice, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y quiero esta tarde poder, con la ayuda de Dios,
y la revelación del Espíritu Santo a su palabra, quiero esta tarde mostrarle a la luz de la Biblia de qué final trompeta está hablando el apóstol Pablo. Si en realidad Pablo se está refiriendo a la final trompeta o a la séptima trompeta que nos habla, que nos describe Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, donde Juan describe lo que Jesucristo le está mostrando. Y vamos a ver si en realidad Pablo está hablando de una trompeta de juicio. Porque lo que Juan mira en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, es una trompeta de juicio. Vamos a ver si ambas trompetas son lo mismo. Ponga atención, no se vaya de este mensaje. Queremos que esté atento escuchando la palabra del Señor. ¿Quiere comentar? Comente con toda confianza. ¿Quiere comentar? Comente. No, yo no tengo problema. Lo importante es que hágalo siendo certero con la palabra de Dios. Vamos a ver si esta misma trompeta que menciona Juan, vamos a ver si la final trompeta que menciona Pablo para el arrebatamiento de la iglesia es la misma trompeta que enseña el movimiento medio tribulacionista, y aún lo menciona el movimiento post tribulacionista, que enseña que pasará toda la gran tribulación en la iglesia. Vamos a ver si es la misma trompeta. Primeramente, tenemos que ver de qué trompeta estaba hablando el apóstol. ¿De qué trompeta estaba hablando el apóstol Pablo cuando a Pablo se le revela este misterio, el misterio del arrebatamiento? Vamos a ver de qué trompeta está hablando el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Escuche. ¿Por qué prácticamente nadie pregunta? Y nadie en el primer siglo de la iglesia primitiva se hizo una pregunta cuando Pablo dijo la final trompeta. Usted es curioso en la escritura. Si usted es curioso en la escritura, Pablo en el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿De qué trompeta está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo dice final trompeta? Y esta final trompeta, muchos piensan que es la trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Hacen un paralelo y dicen que es la misma trompeta. ¿Por qué la iglesia primitiva, cuando escuchó esto, por qué la iglesia prácticamente no hizo ninguna pregunta? ¿Por qué no causó como una incógnita en la iglesia y decir: ¿de qué trompeta está hablando el hermano Pablo? ¿O de qué trompeta está hablando el apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del primer siglo, la mayoría eran judíos. La mayoría eran judíos. Y conocía perfectamente qué significaba la final trompeta. Ellos conocían perfectamente lo que significaba la final trompeta. Y cuando Pablo habló de la final trompeta, ellos rápidamente se recordaron de la fiesta de las trompetas. En Números se nos habla en algunas ocasiones acerca de la fiesta de las trompetas. En el libro de Números y en Levítico se habla mucho acerca de diferentes fiestas. Está la fiesta de la Pascua, está la fiesta del Pentecostés, está la fiesta de las trompetas, está la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cada una de esas fiestas que celebraba la nación de Israel, todo eso era una sombra y un tipo de lo que habría de venir. Un ejemplo, la fiesta de la Pascua, eso representaba a Jesucristo, que Él vendría a morir en la cruz del Calvario. Cristo fue la Pascua para la iglesia. La fiesta del Pentecostés
simbolizaba y era una sombra de el día cuando la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Las primicias, los primeros frutos, habla del surgimiento cuando nace la iglesia en el día del Pentecostés. La fiesta de las trompetas, esto no más o menos como que usted comienza a entrar en acción y su mente y su corazón comienza a comenzar a representar esto con el arrebatamiento de la iglesia, la fiesta de las trompetas. Entonces ellos conocían lo que era la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. No, esto no a usted le está recordando la morada que Jesucristo tiene en la casa del Padre. San Juan capítulo 14, versículo 1. Ahora, todas estas fiestas para nosotros, para nosotros, es algo que muchas veces desconocemos, porque usted y yo no somos judíos. Muchas veces desconocemos porque nosotros no celebramos ninguna de estas fiestas. Sobre todo la iglesia gentil desconoce a profundidad muchas veces qué se hacía en la Pascua, qué se hacía en el Pentecostés, qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos, qué se hacía en la fiesta de las trompetas. Pero si alguien conoce a profundidad esto, esos son los judíos. Mas sin embargo, cuando Pablo menciona a la final trompeta, la iglesia no le causó admiración acerca de esto, porque ellos conocían perfectamente lo que significaba la final trompeta. Y yo no le voy a hablar de toda la fiesta que se hacían en la fiesta de las trompetas. Le voy a hablar solamente acerca de una de ellas, porque habían diferentes toques de trompeta. Había un toque de trompeta que representaba estar listos para la guerra. Otro toque de trompeta que representaba que se llamaran a los príncipes. Habían diferentes toques de trompeta, pero había una trompeta en especial, que esa trompeta era para congregar al pueblo. Y ese sonido lo conocía perfectamente la nación de Israel. Lo conocía perfectamente, porque es un toque que se venía dando desde que Israel salió, gloria a Dios, de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Y en ese periodo del desierto había un toque de trompeta donde ese toque de trompeta tenía 7 sonidos. Oiga, tenía 7 sonidos que al finalizar, después de ese trayectorio de 40 años en el desierto, cuando ya Israel estaba en la tierra prometida, esos toques de trompeta se seguían celebrando. Se seguían celebrando en la fiesta conocida como la fiesta de las trompetas. Pues todos esos toques de trompeta son muchísimos, pero le voy a hablar solamente de un toque de trompeta conocido en Israel como taquilla kedolah. Ponga atención a esto. En Israel ese toque de trompeta era conocido como taquilla kedolah. Así es conocido en Israel, como taquilla kedolah. Este toque de trompeta llamado taquilla kedolah tiene 7 diferentes toques. Ahora, oiga bien esto. En esa fiesta de las trompetas, un solo ministro tocaba la trompeta, o en ese tiempo podemos decir el shofar. Y el shofar, cuando tocaba ese sonido llamado taquilla kedolah, ese sonido, gloria al nombre del Señor, daba 7 sonidos el ministro. Óigalo bien. Y el último sonido, oiga bien, esto es lo que le voy a decir. El último sonido, ¿sabe cómo era llamado? El último sonido que tocaba el ministro cuando celebraba la fiesta de las trompetas, el último sonido era conocido como la final trompeta. Pero un solo ministro lo tocaba, que daba diferentes sonidos. Y el último sonido de ese toque de trompeta en Israel era conocido como la final trompeta. Por eso cuando la iglesia, óigalo bien, cuando Pablo escribe esta carta, que la mayoría
Esta carta, que entre ellos hay judíos y hay gentiles, aunque Corinto la mayoría son gentiles, óigalo bien, mas sin embargo cuando se daba este toque de trompeta, Israel conocía perfectamente a qué estaba refiriéndose el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice la final trompeta, ellos sabían perfectamente que se estaba refiriendo al toque conocido como taquilla kedolá. Entonces, ¿cuál era ese toque que se celebraba? Va bien, que se daba mucho en el desierto. Era para reunir al pueblo, era para llamar al pueblo a una reunión, y será exactamente cuando Cristo venga a levantar a la iglesia. Se va a tocar ese sonido de trompeta o ese sonido de chofar llamado tequilla kedolá, un sonido preciosísimo, un sonido preciosísimo. Y cuando se escucha ese sonido preciosísimo, el último toquecito que se le da al sonido tequilla kedolá es conocido en Israel como la final trompeta o la trompeta final. Así es conocido para Israel. Pues quiero que sepa que cuando Cristo venga a levantar a la iglesia, vamos a escuchar este sonido preciosísimo de la trompeta o del chofar. Lo vamos a escuchar, y ese sonido de trompeta que escucharemos, conocido en Israel como tequilla kedolá, o el último sonido, que era un sonido festivo en la fiesta de las trompetas, cuando lo escuchemos va a ser algo preciosísimo para la iglesia, porque la iglesia en ese momento será levantada a la patria celestial. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor en la tarde de hoy. Entonces, será un sonido preciosísimo que escuchará la iglesia el día que sea levantado. Oiga, ojo y oído a lo que le voy a decir esta tarde. Ese sonido era un sonido que se daba en una fiesta. En una fiesta que se daba ese sonido. Y no era un sonido de juicio, era un sonido de alegría. Era un sonido de alegría. Cada vez que se escuchaba el sonido de ese sonido del tequilla kedolá o de la final trompeta, era un sonido donde el pueblo, había en ellos gozo, euforia, donde el pueblo tenía una alegría increíble en el corazón, porque se iba a celebrar ese toque, se iba a celebrar esa reunión de todo el pueblo. Entonces ellos conocían cada fiesta, la de la Pascua, la del Pentecostés, la de los tabernáculos, la de las trompetas, y cuando se daba ese sonido de trompeta, ellos sabían que iban a ser reunidos, gloria a Dios, para poder tener un día de alegría, un día de gozo. Iba a ser algo preciosísimo. Óigalo bien, cuando se reuniera el pueblo, pues quiero que sepa que cuando Cristo venga a levantar a la iglesia, vamos a escuchar ese sonido preciosísimo. El taquilla kedolá lo escucharemos, óigalo bien. Y el último, como decir la cereza del postre, el último sonido es conocido en Israel por los hebreos, gloria al nombre del Señor, como la trompeta final. Óigalo bien, y ahí la iglesia será levantada. Por lo tanto, quiero que sepa esta tarde, cuando Pablo está hablando de la trompeta final, eso no tiene nada que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis, porque el sonido del taquilla kedolá era un sonido para reunir al pueblo a una fiesta, a una congregación. No estamos hablando, gloria a Dios, para hablar de juicio, de condenación, mientras que el sonido de las 7 trompetas que se sonará van a ser sonidos de juicio para este mundo. Óigalo bien, para este mundo. Pero cuando se toque ese sonido, la iglesia ya estará en las podas del Cordero. Mi alma alaba la gloria de Dios en la tarde de hoy. Y esta tarde yo quiero hablarle la diferencia, la gran diferencia que hay en estos dos tipos de trompeta. Entre la trompeta que menciona
Pablo para congregar a la iglesia con la trompeta de Apocalipsis que se le es revelado al apóstol Juan. Vamos a ver la gran diferencia. Agarre papel y lápiz y escriba. Y si no está convencido con esto, al final me puede llamar con toda confianza. Podemos hablar. Mi número de teléfono es 415-559-6751. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos. Porque muchas veces se confunde y cree que cuando Pablo dijo en la final trompeta, los medio tribulacionistas con los post tribulacionistas, ellos creen que se está refiriendo a la séptima trompeta de Apocalipsis. A la séptima trompeta de Apocalipsis. Aunque usted no lo crea, todo lo del Antiguo Testamento era un tipo y una sombra de lo que habría de venir. Era un tipo y una sombra de lo que habría de venir. La Pascua representa a Cristo. El Pentecostés, donde se celebraban las primicias, donde se danzaba la doncella a los jóvenes en el día de las primicias, representa el nacimiento, la inauguración de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Las trompetas, ¿no les suena a esto algo familiar al arrebatamiento? Cuando se oiga el taquilla quedó la, ese toque de final trompeta. Los tabernáculos, ¿les parece familiar eso? Todo era un tipo y una sombra de lo que habría de venir. Ahora, vamos a ver la gran diferencia que hay entre estas dos trompetas. Vamos a ver. Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No dice las trompetas, dice la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de un arrebatamiento que antes era un misterio, pero a él se le es revelado. Y en esa revelación que se le revela a Pablo, él dice que los muertos, en el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay entre estas dos trompetas. Con la que menciona Pablo acá y la que menciona la que mira el apóstol Juan ya en el tiempo de la gran tribulación, donde ya han estado cayendo juicio tras juicio. Oiga, cada trompetazo es la misma ira de Dios descendiendo sobre este mundo. Cada trompetazo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Creer que la iglesia va a ser levantada en la séptima trompeta de Apocalipsis. Esto está extraño con estos personajes. ¿Sabe por qué? Porque antes de que suene la séptima trompeta, han caído ya prácticamente 13 juicios. 13 juicios. Detrás de uno el otro. El primer juicio es la llegada del anticristo. El segundo juicio es la guerra que el anticristo comienza a darle a este mundo. Tercer juicio, el hambre. Cuarto juicio, la muerte rondando en todo el mundo prácticamente, llevándose. Y prácticamente en el cuarto juicio se lleva la cuarta parte de la humanidad. Detrás de un juicio viene el otro. Quinto, el sexto, el séptimo. Luego vienen las trompetas. Y cada trompetazo es un juicio que se derrama sobre este mundo. Ahora, lo que pasa es que la gente solo quiere hablar de la séptima trompeta de Apocalipsis. ¿Por qué no habla de los juicios? Hable juicio por cada uno de los juicios. Es algo que se va a derramar sobre este mundo. Y Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Escúchelo. Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Yo creo que Dios puede traer una persecución. Manuel, que usted la anhela. Si Dios le place, anhelamos una persecución para que se conozca quiénes son los verdaderos cristianos. Yo creo. Puede haber una persecución. Puede haberlo. Dios lo puede permitir. Si lo permitió en los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, Dios puede permitir una persecución para la iglesia
del siglo XXI, por tanto agüevos, hijos del diablo que hay en el día de hoy, perversos, tanto sinvergüenza, tanta iglesia fría, muerta. Dios puede permitir una persecución. Nosotros no somos mejores que nuestros padres. Nosotros no somos mejor que los primeros cristianos. Dios lo puede permitir. Pero el yo aceptar que la iglesia pasará la gran tribulación, eso es un error garrafal en la doctrina teológica. Un error garrafal. Terriblemente garrafal creer eso. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque la gente solamente lee Apocalipsis. Váyase a las 70 semanas de Daniel para que vea quiénes son los que van a pasar la gran tribulación. Váyase a las profecías de Jeremías. Váyase a las profecías de Sofonías para que se dé cuenta para quién será esa ira, ese juicio. ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Donde vemos un trato especial con Israel. Lo vemos. Especial. Y es donde el reloj que ha estado detenido por casi 2000 años, más de 2000 años, ha estado detenido. Los que saben de teología saben lo que estoy hablando. Cuando la iglesia sea levantada, ese reloj comienza a caminar. Comienza a caminar ese reloj. Y son 7 años que se avecinan. Pero vamos a ver la diferencia. Ponga atención a esto. Vamos a ver la diferencia entre estas dos trompetas. La trompeta del arrebatamiento que menciona Pablo en Corintios, con la que mira Juan en Apocalipsis. La primera diferencia es que la trompeta de Apocalipsis, oiga, la trompeta de Apocalipsis la tocará un ángel. Oiga, escriba. Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 11:1. La trompeta que tocará, la séptima trompeta que mira Juan, él mira. ¿Sabe quién la va a tocar? Un ángel. Apocalipsis 11:1. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Quién la tocó? Un ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios. Un ángel. Y la tocó. Y cuando la toca, suceden diferentes sucesos. La trompeta de Apocalipsis, quien la toca es un ángel. Apocalipsis 11:1. ¿Sabe qué? Mientras que la trompeta del arrebatamiento, ¿sabe quién va a tocar esa trompeta? Oiga, ¿sabe quién la va a tocar? Será el mismo Dios con su poder quien tocará la trompeta. Porque el sonido de la trompeta es un anuncio, es un llamamiento. La trompeta del arrebatamiento es un llamamiento a la patria celestial. Y Dios no va a necesitar de ángeles, será Dios mismo quien la tocará. He ahí la primera diferencia entre la trompeta del arrebatamiento con la séptima trompeta de Apocalipsis. ¿Quiere cita bíblica? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veamos quién tocará la trompeta del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Oiga lo que dice la palabra del Señor. A Pablo se le revela el arrebatamiento. Esto que era algo oculto. Era un misterio. A Pablo se le revela. Y oiga, cuando a Pablo se le revela, ¿quién va a tocar la trompeta del arrebatamiento? Mire, esto es Biblia, señores. Esto es Biblia. La tocará Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Quién? El Señor mismo, hablando de Jesucristo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de quién? De Dios. Con trompeta de Dios. Aquí va un ángel. Aquí va un ángel. ¿Cómo vamos a estar nosotros enseñando que la séptima trompeta de Apocalipsis,
que va a suceder a mediados de la gran tribulación, a mediados de la tribulación, perdón, es el llamamiento de la iglesia. Eso es antibíblico. Esta séptima trompeta de Apocalipsis 11:1 la toca 11:15, perdón, gloria al nombre del Señor. La toca un ángel. La toca un ángel, 11:15. 11:15 de Apocalipsis. Mientras que la trompeta del arrebatamiento será Dios mismo quien la va a tocar. Contradica la Biblia, pues. La trompeta del arrebatamiento será Dios mismo. Dios no va a ocupar ángeles. Será Dios mismo. Dios mismo quien la va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque está deseoso por venir a traer a su amada. Está deseoso por venir a traer a su amada. Apocalipsis 11:15 nos habla del toque de trompeta que la va a tocar un ángel. ¿Por qué? Porque Dios le duele castigar a la humanidad. A Dios le duele enviar juicio, pero es la ira santa que se va a desatar sobre este mundo y un trato especial con la nación de Israel. Mientras que cuando la trompeta, mientras que cuando el tequía Gedolá se toque, será Dios mismo, el mismo ministro, será el Dios todopoderoso. Jesucristo quien tocará la trompeta. Será algo preciosísimo, donde será un evento sin precedente. Jesucristo está anhelosamente por venir a traer a la iglesia, y nosotros le decimos: ven, ven Señor Jesús. La iglesia que ama el arrebatamiento también estamos anhelosamente esperando a nuestro amado, y nuestro amado va a decir a la iglesia: iglesia, subid acá. Se va a escuchar ese toque de trompeta. Vamos a escuchar la trompeta. No la va a tocar un ángel, será Dios mismo quien lo va a tocar. Y la iglesia subirá a la patria celestial, donde miraremos calles de oro y mar como de cristal. Y lo más importante, estaremos en la misma presencia de Dios, y seremos, porque ya somos la novia del Cordero. Pero en la patria celestial nos casaremos en las bodas del Cordero, y el centro de atención será Jesucristo mismo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque las bodas no se conocen como las bodas de la iglesia. Las bodas se conocen como las bodas del Cordero, porque es el Cordero, será el centro de atención. Quien murió por mí, quien murió por usted en la cruz del Calvario. Primera diferencia: la trompeta de Apocalipsis la toca un ángel. Apocalipsis 11:15. Pido perdón, al principio me equivoqué, dije 11:1. Aquí estuvimos escribiendo y puse 11:1, es 11:15. Apocalipsis 11:15. Mientras que la trompeta del arrebatamiento, a Pablo se le revela, a Pablo se le revela que será Dios mismo. ¿Usted cree que Dios se va a contradecir? ¿Usted cree que Dios se va a contradecir? Que a Pablo le revela una cosa y a Juan le revela otra. ¿Usted cree que Dios se va a contradecir? Que a Pablo se le revela que Dios mismo va a tocar la trompeta, y a Juan se le revela que será un ángel. Dios reprenda al diablo. Dios no es un Dios de confusión. Hay que leer bien la Biblia, señores. Hay que leer bien la palabra. No tratemos de ser grandes escatólogos cuando muchas veces desconocemos mucho de teología, mucho de escatología. No pretendamos ser grandes escatólogos cuando muchas veces no sabemos hacer una exégesis profunda de un estudio de la palabra del Señor. Mano Edwin, ¿y usted cree que tiene errores? Yo tengo muchos errores. ¿Usted cree que se puede equivocar? Yo me puedo equivocar. Yo soy un ser humano. Grandes hombres de Dios se equivocaron. Yo me puedo equivocar. Pero la que nunca se equivoca es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Un texto sin contexto es un gran pretexto. Cuando usted quiere usar un texto que muchas veces le corresponde a la nación de Israel, no a la iglesia, ese texto sin contexto se convierte en un gran pretexto. Y de ahí la iglesia tiene que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué muchas veces somos engañados? Lea la historia. ¿Quiénes fueron los primeros que sacaron material
material fuerte a través de libros. Primeramente fueron libros. Libros. De que la iglesia pasaría la gran tribulación. Fue el movimiento adventista. Lean la historia. Fueron los adventistas. Hay otros personajes que vinieron surgiendo. Y ahora la iglesia ha aceptado todo este movimiento. Lo que yo sí creo es que puede haber una persecución. Puede haber una persecución. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra. Que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos a la patria celestial. Entiendo. Puede haber una persecución. Usted y yo no somos mejor que nuestros padres. Puede haber una persecución. Dios la permitió. Dios la permitió en los primeros 3 siglos para el avance de la iglesia. ¿Sabe qué? Dios la permitió en el tiempo de los reformadores, como Juan Hus, John, Martín Lutero. Dios la permitió para purificar la iglesia. Dios la permitió para purificar la iglesia. Persecuciones en los años 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Persecuciones que se dieron fuertemente. Dios puede permitir una persecución. Pues la iglesia de la Odisea significa juicio del pueblo. Y esa iglesia de la Odisea nos representa a nosotros. La iglesia que se cree autosuficiente, que se cree rica, que se cree poderosa. Y Dios le dice, eres una desventurada. Hablándole al pastor primeramente, al ángel de la iglesia. Eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Nos confronta con la palabra. Puede haber una persecución. Pero esa persecución no quiere decir que sea la gran tribulación. Hay que aclarar esto. Hay que aclararlo con la claridad que nos enseña la Biblia. A la iglesia de Filadelfia se le dijo, Apocalipsis 3:10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba viene para el mundo y Dios nos va a guardar de la ira. De la ira. No en la ira. No, de la ira. No en la ira. Gran diferencia esas dos frases. Si dijera te guardaré en la ira, vamos a pasarla. Pero le digo de la ira. Hay que hacer diferencia. Sea una persona que estudiemos la palabra, no a nuestro concepto, no a nuestro pensamiento, sino a lo que enseña la Biblia. Primera diferencia que hay entre la trompeta del arrebatamiento con la trompeta de Apocalipsis, con la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Primero, que refutamos tal postura media y post-tribulacionista. Segunda diferencia entre la trompeta que mira Pablo, que Pablo se le revela tanto en Corinto como en Tesalonicenses, con la de Apocalipsis 11:15 que mira Juan. La segunda diferencia es que la trompeta de Apocalipsis, oiga, es que los 7 toques, ponga atención y escriba si tiene un cuaderno ahí. Los 7 toques de trompeta que oye Juan en Apocalipsis son tocadas cada una de ellas por un ángel. Es decir, si hay 7 trompetas, no una, si en Apocalipsis hay 7 trompetas y cada trompeta es tocada por un ángel. Oiga, es tocada por un ángel. En otras palabras, para escuchar 7 sonidos, de trompeta, se van a necesitar 7 ángeles. 7 ángeles. Y el sonido es de juicio. 7 ángeles. Esa es la trompeta, las trompetas de Apocalipsis. 7 ángeles. Vea la diferencia. Mientras que la trompeta del arrebatamiento es
singular, no plural. La trompeta de Apocalipsis no necesita 7 ángeles. La trompeta de Apocalipsis es una trompeta conocida como la trompeta del arrebatamiento. Es una trompeta conocida como el toque de la final trompeta. Y este toque siempre era tocado por un solo ministro. Por un solo ministro. Porque ese toque, aunque daba 7 sonidos, pero ese toque lo tocaba un solo ministro, conocido, como le dije en la introducción, ese toque conocido como Tequía Gedolá, o Taquilla Gedolá. Es un nombre un poco medio difícil para pronunciarlo. Taquilla Gedolá. Y era tocado por un solo ministro. Y cuando daba el último sonido que daba el ministro, el último sonido, de ese sonido del Taquilla Gedolá, el último sonido, lo daba con todas las fuerzas de sus pulmones. El ministro lo daba con toda la fuerza de los pulmones, hasta quedarse sin fuerzas. Daba todo por el todo, para dar el último sonido, conocido por los hebreos como la trompeta final o la final trompeta. Esa es la diferencia. Que el sonido del arrebatamiento lo dará un solo ministro. Y no será cualquier ministro. Como leímos en 1 Tesalonicenses 4:16, será el Dios mismo. Un solo personaje. Será un toque único. Un solo ministro, el Dios mismo, dará el último toque de la final trompeta. Mientras que en Apocalipsis hay 7 toques, hay 7 trompetas. Pero estas 7 trompetas que dará 7 sonidos, serán 7 ángeles quienes las tocarán. Y cada sonido es un juicio. Primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Hay una gran diferencia. Espero que esté anotando usted que me está escuchando y está mirando. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, confrontamos tal pensamiento teológico y lo desechamos completamente. Que el toque de la final trompeta de Pablo no tiene nada que ver con Apocalipsis 11:15 de la séptima trompeta. Tercer diferencia. La trompeta de Apocalipsis, oiga, es de juicio. La trompeta de Apocalipsis es de juicio. Si usted lee detenidamente Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Usted se va a dar cuenta que este toque será de juicio y no de bendición. Nada que ver con el Tequía Gedolá. Nada que ver con la fiesta de las trompetas, que era de bendición. Nada que ver. Sería de juicio. Vamos a ver lo que dice la palabra. Le voy a mencionar Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 en adelante. Vamos a leer algunos versículos para que se dé cuenta cuál es el pensamiento medio tribulacionista de los que piensan estar aquí. De los que piensan estar aquí escuchando los toques de trompeta antes que el Señor levante a la iglesia. Ese pensamiento medio tribulacionista y post-tribulacionista. Vamos a ver cuál es el pensamiento de ellos. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Oiga lo que dice la Biblia. No vamos a leer solamente el capítulo 11, versículo 15 de la séptima trompeta. No, veamos. Antes que se suene la séptima trompeta, hay que escuchar la primera.
hay que escuchar la segunda, hay que escuchar la tercera, la cuarta, la quinta. Y cada una de ellas no será Dios quien la va a tocar, será un ángel. Un ángel. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. ¿Cuántos ángeles? 7. No 1, 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Y sabe qué hubo? No bendición, juicio. Juicio. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de la nave fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Le estoy hablando de cada toque de trompeta. Aquí no tiene nada que ver la taquilla que dobla, nada que ver ese toque de bendición, nada que ver. Son toques de juicio, señores, son toques de juicio. Y Dios, acuérdese de esto, Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Así como libró a Noé y 7 más con él, 8 en total, los libró, los salvó del gran diluvio. El arca que hizo Noé. Así como Lot y sus 2 hijas, aunque la vieja rebelde de sus mujeres se convirtió en estatua de sal al final. Pero así como escaparon 3 de Sodoma y Gomorra, y hasta que salieron de Sodoma y Gomorra, cayó el juicio de Dios sobre estas ciudades. Asimismo, Dios tocará el taquilla que dolá. Ese sonido Dios mismo lo tocará. Y no será para juicio, será para salvar a la iglesia, será para levantar a la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada, se desatan los juicios sobre la tierra. No me crea a mí, créale a la Biblia. Créale a la Biblia. Oiga, y le puedo seguir hablando de juicio tras juicio, de toque de trompeta tras toque de trompeta. Pero le voy a leer el sexto toque. Mire lo que va a pasar en el sexto toque de trompeta. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte de los hombres. Mire, solamente quiero traerle un recordatorio. Entre el mensaje que prediqué bajo el tema el cuarto jinete de Apocalipsis, el cuarto jinete de Apocalipsis, mire, entre el cuarto juicio de Apocalipsis, en el cuarto sello de Apocalipsis y la sexta trompeta, ¿sabe cuánta gente va a morir? ¿Sabe cuántos van a morir? Déjenme ver, no quiero equivocarme. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, versículo 8, perdón. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ángel y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Mire, entre el juicio, entre el sello número 4 y el sello número 6 de las trompetas, ¿sabe cuánta gente va a morir? En el juicio número 4 morirá la cuarta parte de la humanidad. En el sello número 4. Y en el sexto toque de trompeta, cuando el sexto ángel toque la trompeta, morirá la tercera parte
por un ejército de demonios, liderado por 4 principados. El ejército de demonios tiene como cantidad 200 millones de jinetes. Juan lo oyó Juan. Y matará la tercera parte. Morirá la tercera parte. Apocalipsis 9:18. La tercera parte, por el juicio que se aproxima. Y sabe, ¿usted cree que Dios va a permitir que la iglesia esté aquí? ¿Usted cree que Dios lo va a permitir? Dios va a librar a la iglesia. Será duro lo que viene para la humanidad. Será duro. Yo creo en una persecución. Yo lo creo que puede pasar. Porque Dios tiene que purificar a la iglesia. Por tanto sinvergüenza que hay. Hijo del diablo que perdió el respeto a Dios. Por tanto perverso, adúltero, fornicario, lascivioso, idólatra, pornográfico. Tanto predicador fraudulento. Puede pasar algo, yo lo entiendo. Dios tiene que purificar a la iglesia. Pero yo aceptar, de acuerdo a la Biblia, que la iglesia pasará la gran tribulación, o pasará la tribulación 3 años y medio, sería forzar la escritura. Sería forzar la escritura. Y sería falta de mi parte de hacer una exégesis como predicador de la palabra. Que Dios nos ayude. Cuarta diferencia. Ya le mostré a usted la tercera diferencia. Que las trompetas de Apocalipsis es de juicio. Mientras que la trompeta del arrebatamiento será de bendición. Será de bendición. Donde la iglesia conocerá a su amado y estará en la patria celestial. La cuarta diferencia es que la trompeta de Apocalipsis será prolongada. La trompeta de Apocalipsis será prolongada. Será prolongada. Y esta trompeta de Apocalipsis, si usted le pone atención, ¿cuándo se cumplirá? Oiga, esta trompeta de Apocalipsis prácticamente es un anuncio. Ponga atención. Además de ser un juicio, es un anuncio. Es un anuncio. Óigalo bien. Del momento cuando Cristo venga a implantar el milenio a la tierra. Es un anuncio. El ángel que toca la séptima trompeta de Apocalipsis. Este toque de la séptima trompeta hace realidad la aplicación de los juicios relacionados con el tercer ay de la séptima trompeta. Este toque de trompeta está relacionado con el tercer ay. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Apocalipsis 11:14 dice la Biblia. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El tercer ay viene pronto. Y esta séptima trompeta está relacionada. Por lo tanto, por ende, nosotros afirmamos 100% que esta séptima trompeta no es una trompeta de bendición ni de arrebatamiento, sino una trompeta de juicio y de anuncio. Está anunciando. ¿Qué está anunciando? Está anunciando el milenio que se dará en la tierra. ¿Cuándo se dará? En la segunda venida de Cristo, no en el arrebatamiento. No en el arrebatamiento. El milenio se dará en la segunda venida de Cristo, cuando ya la iglesia viene con Jesús. Apocalipsis 11:15. Oiga lo que dice la Biblia. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Qué? Los reinos del mundo. Oiga, habla de los reinos del mundo. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Esto no le trae a memoria el milenio? Está anunciando el milenio. Pero solamente es un anuncio. Es un anuncio. Es un anuncio que se está dando. Un anuncio. Sigue diciendo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. ¿Sabe que estos 24 ancianos representan a la iglesia?
Pero estos 24 ancianos, ¿sabe desde dónde están? Desde Apocalipsis capítulo 4. Desde Apocalipsis capítulo 4 están estos 24 ancianos que representan a la iglesia. Estos 24 ancianos están desde antes que se abriera el primer juicio. ¿Quiere que se lo muestre? Se lo voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Mire desde dónde están estos 24 ancianos. Escriba lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 4. Versículo 4 dice la Biblia. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Están desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Y qué le dice a usted las coronas de oro? ¿Qué le dice a usted las coronas de oro? Realeza. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Estos 24 ancianos representan la misma iglesia. ¿Por qué, hermano Edwin? ¿Por qué representan la iglesia? Porque solo la iglesia va a entonar el canto de los redimidos, el canto del Cordero, que fue por mí inmolado y por usted fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Dónde está eso, hermano Edwin? Mire, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5, verso 6, Apocalipsis 5, 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Si no sabe tocar arpas, prepárese. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, oiga el cántico que van a entonar estos personajes, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿A quién le están cantando? A Jesús. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado a precio de sangre. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos 24 ancianos están desde el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Jesús desata el primer juicio o el primer sello que lo rompe del pergamino, donde le da entrada al anticristo a este mundo. Ya la iglesia está en el cielo cantando el canto de los redimidos a nuestro amado Jesús de Nazaret. Esto está preciosísimo. Esto está preciosísimo. No confunda la trompeta que Pablo habla con la 7ª trompeta de Apocalipsis. No la confunda. No tiene nada que ver con esto. Pero regresemos a Apocalipsis 11 con la 7ª trompeta. Esta trompeta es de juicio. Esa es la 4ª diferencia. Esa es la 4ª diferencia. Que la trompeta de Apocalipsis será prolongada. Y aquí suceden diferentes sucesos, anuncios y juicios de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Un terremoto
y grande granizo. Y en el arrebatamiento, usted no va a escuchar terremoto. Se escucha la trompeta y la iglesia será levantada. Pueden haber diferentes sucesos. Estaban conductores de carros cristianos, van a ser levantados. Los pilotos de aviones van a ser levantados. Tripulantes que van en aviones van a ser levantados. Diferentes lugares. Dios va a levantar a la iglesia en todas partes del mundo. Pero será un toque de trompeta de bendición y no de juicio. He ahí la diferencia entre la trompeta final que menciona Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, y también está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, trompeta de Dios. La diferencia entre esta trompeta para la iglesia con la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 al 19. Hay una gran diferencia. No se deje confundir. No se deje confundir, amada iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Mi compromiso como predicador del Evangelio es predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor. Vamos sobre los intereses. Nada que ver con intereses económicos, monetarios. Mi deber es predicar la palabra del Señor tal como está escrita, por amor a la iglesia y por amor al Dios que me llamó al ministerio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ha sido un privilegio grande haber estado con ustedes compartiendo este estudio titulado La trompeta final, o la diferencia entre la trompeta que Pablo menciona con la trompeta que a Juan se le revela en Apocalipsis 11:15. Hay una gran diferencia. No tiene nada que ver una con la otra. De algo estoy seguro, que Cristo pronto viene. Cristo pronto viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga.